En Política en Acción le habíamos prometido analizar el tema de los clubes, del fútbol, de la crisis del fútbol, de las propuestas para su solución, entre las cuales están 4 proyectos oficiales para convertir los clubes o dar la opción de convertir los clubes en sociedades anónimas. Estamos con el autor de uno de esos proyectos, Daniel Scioli, al que habíamos criticado porque se había demorado, pensábamos que se había demorado, con el doctor Federico Pola, que fue interventor en Boca, es vocero de Raúl Alfonsín, pero no viene en ese carácter, sino para charlar el tema futbolístico, con el diputado Alfredo Bravo, que fue candidato a presidente de River, y con el doctor Emilio Echevel, que es presidente de Lanús, autor de una especie de milagro en el fútbol argentino, un club absolutamente quebrado, con deudas, que se levanta, se recompone y creo que sin pasar a la categoría de sociedad anónima. Ahora lo vamos a conversar. Scioli, ya que los últimos serán los primeros, ¿qué pasa que estamos en una crisis tan profunda de los clubes de fútbol y sin embargo el negocio del fútbol como mínimo mueve alrededor de 900 millones de dólares? Como mínimo digo porque es lo que se admite. Yo creo que hay que empezar por reivindicar el deporte, ¿no? Y el significado del deporte para una sociedad. Por eso mi proyecto de ley del deporte, este tema es tratado como un punto más de los 110 artículos. No creo que haya que comenzar debatiendo el problema del deporte argentino a partir de sociedades anónimas sí o sociedades anónimas no. Yo, por ejemplo, visité el club que preside con mucho orgullo Gebel en Lanús y realmente pude comprobar el servicio que se le da a la comunidad de este tipo de instituciones. Por lo tanto, no puede estar encorsetado en una ley la aplicación compulsiva que deben convertirse en sociedades anónimas. Y previamente creo que, especialmente en los tiempos que vivimos, donde se habla tanto de violencia, de droga, del futuro de nuestra juventud, el deporte es la vacuna natural contra todos esos males de las sociedades modernas en que los chicos no caigan en esas tentaciones, y el club fue históricamente para nuestra sociedad un lugar de contención, un lugar de un punto de encuentro, y la práctica deportiva en sí misma creo que es la mejor medida preventiva contra cualquier tipo de desviación. El concepto de deporte, de vida social, el concepto que históricamente ha determinado la formación de los clubes, de los barriales, a los más poderosos en la Argentina, que han sido se fue perdiendo. Que fueron asociaciones civiles, sin fines de lucro, con una voluntad de comunidad, con un servicio para la comunidad. ¿No se ve atacado por el concepto de sociedades anónimas? Depende cómo se presente. Si se presenta de la manera más amplia, flexible y que no puede llevarse adelante sin la previa consulta a la voluntad de los socios y un análisis en particular de cada institución. No es lo mismo la situación de River que de Arsenal, de Platense, que Lanús o que Vélez Sarsfield o que un club de barrio. Creo que acá hay que ver cómo se trabaja en el semillero de los deportes para llegar al deporte de alto rendimiento, a la excelencia y aspirar a clubes cada vez más fuertes que puedan retener a sus mejores jugadores, que una selección argentina se pueda formar por los jugadores que están jugando en el país y que no que tengan que venderse fruto de las presiones financieras económicas. Evidentemente hay un problema financiero en las instituciones, en algunas instituciones, y yo creo que de intercambio con los dirigentes y los protagonistas y la experiencia, también consultar la experiencia internacional. Otros países han pasado por los mismos problemas. Yo creo que de todo este debate va a ser algo positivo para el fútbol, pero por sobre todas las cosas, por lo menos lo que yo quiero es para todo el deporte, porque el único deporte no es el fútbol. Ahora, Bravo, si, por ejemplo, Scioli plantea el tema, primero como un problema general del deporte, y en particular en el caso del fútbol como una variante más de solución, el planteo de la sociedad anónima y no exclusivo. ¿Por qué su crítica, por lo menos lo que yo estuve viendo en sus proyectos y en sus respuestas a los proyectos en danza, es tan contundente? Bueno, mi crítica es contundente y sigue siendo contundente, pero yo tengo que hacer un paréntesis, porque nobleza obliga. Con Scioli, él es el presidente, yo soy el vicepresidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, habíamos llegado, y él así lo expresó, a un acuerdo. Vamos a tratar la ley de deporte, que es importante, y vamos a excluir ese tema, porque en ese tema estamos divididos.
Y creo que fue un buen inicio para discutir la ley de deporte y fue una actitud muy, muy noble, muy franca, muy abierta. Por eso quiero reconocer, antes de responderle a su pregunta, de Scioli, que lo que interesa es el deporte, ¿sí? Bueno, ahora yo le digo... Si le aprueba la ley por Senado con el proyecto Alacino, por ejemplo. Bueno, ese es el riesgo que nosotros tenemos, porque el Poder Ejecutivo ha entrado la ley del deporte por la Fútbol Sociedad Anónima, el proyecto Poder Ejecutivo del doctor Granillo Campo, ha entrado por el Senado. Y Alacino también. Y Alacino, bueno, Alacino es natural que, siendo senador y presentando un proyecto, lo haga en su Cámara. Ese es el problema que nosotros entendemos, pero a mí me parece que, así como nosotros consideramos al deporte, consideramos a los clubes como una sociedad sin fines de lucro, pero además es una sociedad atlética y social, casi todos los clubes. Y entonces, cuando pensamos en eso, pensamos cuál es la procesión que tiene en la sociedad, en la comunidad. Acá estamos hablando al lado de un hombre que, usted muy bien lo ha dicho, ha revertido toda una situación económica financiera. Entonces pongamos el asunto en el deporte y además en los dirigentes, porque esto de que es un gran negocio, hace rato que se viene hablando, y no puede ser, por ejemplo, un club que venda jugadores por 70 millones de pesos tenga un déficit, un pasivo de 35 millones. Algo pasa ahí. Está hablando de su club. Estoy hablando de mi club. Algo pasa ahí. Además, estoy diciendo, no hemos podido retener a un jugador como Ortega porque no tenemos plata para pagarle ni la prima, ni el sueldo mensual, ni los premios. Es decir, cuando nosotros estamos administrando algo, tendremos que decir el viejo refrán que decían los españoles, no digo 4 hasta que no está en el saco. Es decir, ¿cómo voy a evolucionar? ¿De qué manera? Y además pensando siempre en que el club es esa pequeña cédula democrática donde uno puede elegir, ser elegido y al mismo tiempo establecer esa convivencia democrática tan necesaria que son los deportes amateur, la atención de los asociados, los servicios que se le pueden brindar, de qué manera estos se integran a algo que lo siente como suyo. Y además hay una cosa, yo quiero que hable la ley de una posibilidad, porque esto de la posibilidad de que nos... Primero, hay una ley que está usted estableciendo cuál es el mecanismo, pero para llegar a la sociedad anónima, ¿sí? Pero además, usted tiene que saber de qué manera va a disolver los clubes, porque los clubes tienen en sus estatutos también la forma de disolución, porque si son de asociaciones sin fines de lucro, para pasar a la sociedad anónima, creo que habrá que cubrir algunos recaudos desde el punto de vista jurídico, que son el así. destino de los fondos y además habrá que ver anónima. si se cambia la propia ley de la asociación de fútbol que está en contra de todo esto, ¿no? Ahora, Pola, que usted desde el punto de vista hasta jurídico, digamos, ¿ve el tránsito como posible? ¿Lo ve útil? ¿Ha habido intentos como gerenciamiento en algunos clubes? Yo confieso que por una formación de derecho empresario hace, no sé, cuando terminaban los 70, cuando empezaban los 80, la idea me seducía, pero me parece que ha aparecido un fenómeno distinto hoy, que es el fenómeno de la televisación masiva. Es decir, acá está en juego el deporte, por un lado, que lo definía muy bien Scioli, y está en juego también el tema de los medios de comunicación y el negocio en sí. Por un lado está el esfuerzo superfluo, como dicen los españoles, que es el deporte, y lo dicen superfluo, pero no en un sentido peyorativo, y después está el esfuerzo de trabajo, que significaría el negocio del fútbol. A mí me parece muy peligroso instaurar hoy la idea de una sociedad anónima deportiva o fijar los términos de la sociedad anónima deportiva exclusivamente desde el plano jurídico. Creo que la ley nunca resuelve los problemas sociales, económicos o políticos, sino que acompaña un cambio. Y en este caso me da la impresión que debiéramos, si vamos a transformar la vieja asociación civil del Código Civil, que finalmente tiene más de 100 años y que parece que no se adecua demasiado a la estructura de hoy, también tengamos en cuenta que hay una gran concentración económica, y no solo en el fútbol, sino en general,
que es para lo cual debemos estar atentos, en el sentido que si vamos alegremente a dejar que la asociación civil dé paso a la sociedad anónima, puede ser que tengamos un formidable proceso de concentración económica, que la televisación quede solo en manos de algunos, y el ejemplo de Murdoch en el australiano con Manchester y todos los ejemplos que estamos viendo en el mundo. El de Soros acá. El de Soros acá es muy peligroso, sin desconocer que la estructura del fútbol actual parece que necesita un remedio. Esto sin desconocer el esfuerzo, por ejemplo, de Lanús, que ha demostrado que con la vieja estructura se pueden remendar algunas cosas, pero también hay que sentarse a una mesa de debate, no solo jurídico, el tema jurídico tal vez sea el menor, sino ver cómo salimos para paliar los efectos que decía Bravo, que un club que vende por 70 debe 35, o un club como Racing, que desde luego es el club más popular e importante de Argentina, yo soy hincha de Racing, está en quiebra. Ahí está el tema de... Además esa quiebra que no guarda ninguna relación con la legalidad. Sí, y con un hombre que viene del es el producto de la empresa, ¿no? El empresario. Él es el dueño del club, él manda la quiebra unilateralmente, desconoce la voluntad de los socios porque no lo ha convocado a los socios para decir vamos a ir a la quiebra. Ha hecho las cosas tal cual como se le ocurre. Es decir, un hombre que él o cualquiera que está en la asociación se va a sentir dueño del club. ¿Y los socios qué? ¿Que construyeron ese patrimonio? ¿Dónde están? ¿Cuál es el respeto? Alfredo, yo no quisiera personalizar. Yo tampoco comparto muchas cosas las que decís, pero me da la impresión de que por mejor que sea la ley, yo conozco con más profundidad el proyecto del Poder Ejecutivo, que lo hizo una comisión de juristas notorios, de profesores de Derecho, titulares todos, varios de la Alianza, por más que fueran contratados por el Ministerio, se llama Proyecto Granillo Campo, pero lo hicieron 4 juristas de nota, Nissen, Martorell, Ragazzi y Porceli. En ese proyecto, es un buen proyecto jurídico. Habla que la asociación civil va a ser dueña, van a ser dueñas de... Todos venecianos esos. Todos venecianos. Claro, sí. O son todos rotondas. No, porque dice que le falta calle, yo conozco lo que quiere decir. Pero ya me doy cuenta. No, pero está bien para que lo entiendan. Quiere decir, la ley parece buena, la asociación civil no desaparece, termina siendo accionista, no se puede tener más acciones. Perdón. Quiero decir, la ley parece buena, pero no puede esconder la realidad. De pronto ahí se prohíbe que alguien sea el dueño de más de uno, o tenga más del 25% que otro. Y esto se supera con Testaferro, con la realidad económica, con Murdoch, con Soros, con Berlusconi. Esto, la ley no resuelve los casos, a esto me refiero. Ahora seguimos con el debate. Yo le preguntaría a Chever, el presidente de Lanús, no desde el punto de vista anecdótico, porque en todo caso eso es secundario, desde el punto de vista conceptual, siguiendo esta conversación que estamos haciendo, ¿cuál es la base de la posibilidad de despegue de Lanús de una situación tan catastrófica como la que estaba a una situación saneada como la que está ahora? Conceptualmente, ¿dónde se hicieron los apoyos? ¿Desde dónde se partió y cómo se construyó? En primer lugar, tuvo un aprendizaje durísimo el club a fines de la década del 70, a partir de lo cual se produjo una unidad política interna. Se depuraron los estatutos, se reformularon las políticas para abrir aún más el club a la comunidad, se desarrolló una lógica política de terrible austeridad y se sacrificaron generaciones de dirigentes, algunos de los cuales hoy siguen trabajando en el club, pero se mantuvo algunos preceptos básicos que hacen a una conducción convencida de que el mediano y el largo plazo iba a encontrar al club en expansión, en crecimiento y con proyectos definitivamente comunitarios. Por eso el gran tema de debate, que parece ser instalado, yo diría, de una manera artificial, y tengo que recalcar algunos de los conceptos que yo creo que cada uno de los que habló tiene alguna parte de verdad de lo que dice, pero fundamentalmente creo que esta es una discusión instalada artificialmente a partir de que el fútbol, junto con el sexo, la droga, las armas, es uno de los grandes negocios. El tema es qué pasa con el negocio. ¿Se concentra? ¿Se puede manejar social o comunitariamente? ¿Se puede potenciar valores culturales? ¿Se puede ponderar otro tipo de prestaciones a la comunidad? ¿O
se pone todo en la pelotita y que ganamos, que perdemos. Pero la cuestión es esta. En primer lugar, los clubes de fútbol de la Argentina, hay que reconocer que le han dado 100 años de gloria al fútbol argentino y 100 años de alegría a los argentinos. Y es uno de los elementos, esto puede generar polémica, no es mi intención, pero es uno de los elementos que aglutinan la nacionalidad del fútbol. No hay muchos, no hay muchas cosas que nos identifiquen de una manera total y acabada a los argentinos. Yo lo que quiero decir es que todo ese proceso de acumulación de experiencia, de esfuerzos, de generación de enormes masas de capitales humanos, de sacrificios personales, barriales, comunitarios, ese punto de referencia donde se encontraba el amigo, a la novia, donde se lleva a los hijos, donde se nutre de romanticismo la vida y que demuestra cotidianamente que hay una lista interminable de cosas más importantes que la ganancia y que es antitemporal, es el ejemplo de lo que no funciona en el mundo. Eso permite recrear las fuerzas sociales, condensarlas, encararlas en grupos de personas que trabajan ad honorem y por amor a la camiseta y sacan un club, una fábrica o un país adelante. Esto muchos misterios no tiene. Pero yo lo que digo, la síntesis, se puede ser una entidad de bien público, prestar servicios a la comunidad, tener disciplinas deportivas, sociales y culturales y compromiso comunitario, además estar en la alta competencia deportiva, además tener éxito y además ganar plata. Yo les leo algunos de los mensajes y cada uno elige alguno aparte de lo que quiera decir, pero me parece que es interesante que vean más o menos el clima que se va creando con la discusión. Jorge de Chacarita a la mesa en general. ¿Qué pasa con los negocios millonarios de intermediación y triangulación de jugadores? ¿En qué bolsillo queda este dinero? ¿Qué papel juega Grondona? Bernardo de Villa Crespo, a la mesa. ¿No funciona ya de hecho una sociedad entre dirigentes y barra brava? Soledad de Victoria, a todos. ¿Cuál es la relación entre dirigentes sindicales y políticos como Barrio Nuevo, Zanola, Heller y otros en el negocio de venta de entradas con las barras bravas? ¿No afecta esto a las finanzas? Carlos de Caballito, a la mesa. ¿Cuál es la relación entre el fútbol y lo social en clubes como Lanús, Vélez y Ferro? Guillermo de Escalada, Scioli. En la Argentina de Menem quiebran 25 sociedades anónimas por día. ¿Por qué sucedería algo distinto con el fútbol? Horacio Barrio Norte, a Bravo. ¿Hay algún proyecto de gobierno al que el diputado Bravo le encuentre algo positivo? No es indudablemente. Bueno, acá hay una felicitación por el programa. David de Avellaneda, Nadra. Dalín no fue porque no puede dar la cara. Bueno, como no está, no lo vamos a desarrollar. Marco de Belgrano, a Bravo y a Pollack. ¿No les parece que las sociedades anónimas deportivas permitirían un doble control de los asociados y de los accionistas? Enrique Parque Patricios. Torneos y competencias no terminará siendo la dueña de varios clubes de fútbol como Televisa en México. Bueno, hay muchos más, pero Scioli. Bueno, si quiere elegir alguno o si quiere seguir con la polémica, pero ahí... No. Es muy interesante, ¿no? Con respecto a lo que la percepción de los que hay sociedades anónimas que les va mal, hay otras que les va bien, como en todo, y hay clubes que les va bien y otros que les va mal. Creo que acá por eso no puede haber una regla a aplicar en todos los casos. Esto toca sentimiento, toca historia, toca a muchos hombres que han entregado su vida a estas instituciones, a tradiciones. Entonces hay que ser muy cuidadoso, no se puede aplicar fríamente los mismos criterios de las tradicionales formas de solucionar problemas económicos de distintos sectores de la sociedad. Ni Melconian se anima a aplicarlo así, dice que es lo que corresponde, pero no se anima, el que es un ortodoxo de esto, porque es hincha Racing en el fondo. En mi historia tengo, mi padre fue presidente de un típico club de barrio, yo toda mi vida, mi adolescencia fue entre el colegio y el club de barrio. Creo que el tiempo libre hay que incentivar a los chicos a que lo vuelquen en los clubes. Y bueno, posiblemente cuando la vida me tocó una adversidad, yo siempre digo, la superé por haber practicado deporte toda la vida. Entonces sé el significado que puede tener el deporte
la formación, el desarrollo y preparar a los chicos para el día de mañana las exigencias, una sociedad que exige cada vez más. Pero evidentemente hay una realidad, sabemos el nivel de endeudamiento de los clubes, sabemos los problemas económicos de algunas instituciones y que esto en determinado momento tiene que haber un sinceramiento y poder encarar una solución, porque no podemos esperar que más casos como lo de Racing o el caso de Huracán, el problema Deportivo Español, en fin, varios casos que están precipitándose. Entonces, si bien el caso de Lanús puede ser la excepción, pero a mí me preocupan los otros y por sobre todas las cosas el deporte en general, porque creo que el fútbol tiene todo el potencial para también ayudar económicamente a los otros deportes, a través de los juegos de azar, por ejemplo, es uno de los temas que yo planteo en mi proyecto de ley, mayores presupuestos del deporte argentino, no puede ser que el deporte argentino tenga 23 millones de dólares de presupuesto, cuando países como Italia tienen 500 o Inglaterra 400 a través de los juegos de azar en el fútbol o el mismo Brasil. Ahora vos, dejemos de lado la de si no apoya ninguna ley, pero cuando le preguntaban sobre el doble control que puede ejercer en el caso de la sociedad... No sé cuál es el doble control que puede... Y pues estarían los asociados y aparte los accionistas, o mejor dicho los accionistas y aparte los... No puede ser eso, el asociado tiene que ser accionista. Si usted cambia la naturaleza jurídica de una asociación sin fines de lucro a una sociedad anónima, supongo que los que construyeron el club, los que hicieron el club, los que proyectaron el club, no solamente en la sociedad, sino a través de todo esto que muy bien se habla del deporte, nos daremos cuenta que tienen que tener alguna responsabilidad, por lo menos tienen que tener alguna participación. Ahora me imagino que cada uno como socio tendrá una acción, supongo yo, pero esto es entrar en el juego del que yo no quiero entrar. Bravo, pero ¿y este tema ¿Sabe por qué no la quiero corrupción? entrar? Me perdona, ¿sabe por qué no quiero entrar en este juego? Porque cuando hablamos parece que tenemos mala memoria. Mandillú, Argentino Junior. Fueron dos experiencias verdaderamente de club sociedad anónima. El mismo Boca está encubierto, esto con su recurrencia a la bolsa, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y usted vio que también cuáles eran los rumores, las cosas que se corrían hace muy poco con respecto a sus jugadores, porque además el jugador pasa a ser el nuevo objeto de vida, de transferencia y todo lo demás. Ahora, sí, bueno, eso ya lo había dicho Cusani cuando escribió el Centro Ford, murió al amanecer, era bastante... Pero este tema de que se... Y ahí tenía un ejemplo de un empresario, ¿no? El empresario que tenía todas las cosas para él. Y acá es igual. Pero hay un tema, perdón, que yo como dirigente de fútbol me parece que creo que es necesario aclarar. A lo mejor algunos televidentes tienen la sospecha que tenemos todos los habitantes de la Argentina, porque acá parece que la dirigencia de fútbol está sospechada y que la dirigencia... Hay muchas preguntas en ese sentido. Por eso la contesto directamente. Yo lo que creo es que esa sospecha generalizada no es de la dirigencia de fútbol, es de toda la dirigencia. Sí. No hay un ámbito de la vida social, política, religiosa o económica argentina, militar o policial, que no esté sospechada. Entonces es lógico que diga, hay tantos millones, pasan tantos millones, algunos se quedan. Esto es fácil. Si no hay protagonismo de la gente en los clubes a través de ser socio, pedir los libros, agarrar a uno, agarrar al otro, preguntarle, decirle, pedir los libros, pedir las asambleas, los balances, esto es muy fácil de controlar. No debe haber lugar más transparente ni más democrático que un club, donde cualquiera de los dirigentes cumple, en primer lugar, sus funciones ad honorem. En segundo lugar, tiene el mismo derecho y las mismas atribuciones que cualquiera de los socios. Ahora, si queremos instalar una sospecha generalizada y la única salida es Ezeiza, nos tapó el agua y sigamos pergeñando un país de pesimismo, de abatimiento y de que no se puede cambiar. Y hay cosas que se pueden cambiar, no todo, porque seguimos siendo argentinos, pero fundamentalmente rescatemos que si hay clubes a los que le va bien, y a la mayoría de los clubes, deben dinero porque se les da crédito, y el crédito es un signo de confianza. Entonces yo lo que creo que también se han tergiversado el tema de los pasivos, se han exagerado, y no se los compara con el patrimonio. Porque yo no escuché en ningún lugar donde se hablan de las deudas multimillonarias
que paralelamente se haga un diagnóstico del estado real patrimonial. Se dice, debe tanto, sí debe tanto, pero ¿cuánto tiene? La Reserva Federal de Washington debe un montón de plata. Hola. Yo quería, primero con respecto a los controles, esto de doble control, triple control, los controles existen o no existen. La ley, por ejemplo, del Poder Ejecutivo establece un control de una comisión mixta, hay un control externo y un externo, pero este no es el problema, sigo insistiendo que no es el problema. El problema es que nosotros estamos ante una realidad del fútbol que es realmente preocupante. El hincha de Boca, hoy, no puede ver a su equipo por televisión, si no tiene dinero. ¿Por qué? Porque la televisión le cobra. ¿Por qué no lo puede ver? Boca, el que sea de Boca, no ve a su equipo porque siempre está codificado. Acá empieza a haber un monopolio de la televisación respecto a la visualización de Boca. Otros equipos juegan normalmente los lunes, porque como no son taquilleros, la televisación los pone en directo, en los cables, sin cobrar, porque los lunes pone equipos menos taquilleros. Pero a la gran masa de la gente se le está quitando la posibilidad de concurrir. Yo puedo ser socio de una sociedad anónima deportiva si pago, como dice el proyecto, una acción porque tengo derecho preferencial. Pero, Alberto, ¿ustedes creen que la acción va a costar 10 pesos? La acción a ese nivel, tomando los balances que tienen los 4 proyectos de ley, la acción va a costar muy cara. Tal vez la pueda pagar alguno de nosotros. Uno puede desembolsar, no sé, la mitad de un auto para pagar una acción, pero los demás no van a poder. Y digamos, el seguro que da la ley de que se va a respetar que el socio de la asociación civil tenga preferencia para ver el partido, no es tal, porque la preferencia puede ser regulada por el decreto reglamentario de una manera muy complicada. O sea que, vuelvo a decir, el problema es el monopolio y la concentración económica, no es el problema del fútbol como está estructurado, sino porque estamos avanzando hacia una sociedad cada vez más injusta, donde en el fútbol se ve algo cada vez más injusto. Le doy un solo ejemplo para finalizar. Sí, pues estamos... La BBC daba los partidos en directo hasta el 96. Todo el mundo veía fútbol. A partir que apareció el señor Murdoch, hay que comprar un cable. El que se compra cerveza en un pub y no tiene plata para pagar el cable, no ve al Manchester United. Este es el problema del fútbol. Son 30 segundos, Scioli, para todos, porque nos vamos. Bueno, yo insisto en el concepto inicial que reinstalar el deporte en el ámbito, que el deporte es acción social, que el deporte en los tiempos que vivimos tiene un rol fundamental y que los clubes son los grandes protagonistas en esta etapa que ya nadie discute, que en Argentina se viene una etapa de un alto contenido social donde hay que discutir estas cosas. Y yo aspiro a la experiencia de los dirigentes, a la voluntad de los socios, en que realmente tengamos clubes cada vez más fuertes y que los mejores jugadores jueguen en Argentina. En un estado en retirada, la función social que cumplen los clubes a lo mejor merece algún programa, y no hablo del mío solamente, hablo de los 3.500 clubes que hay en la Argentina, de los 500.000 deportistas que hay en Argentina, que practican fútbol. Entonces yo digo, guardemos el patrimonio histórico, un acervo insustituible y que nos ha dado gloria y ha ido bien. Cuando se fue mal, acentuemos los controles, ejercitemos el derecho de la AFA para fiscalizar adecuadamente los clubes, hagamos lo que tenemos que hacer, las leyes están. Lo demás es un negocio, un invento para que algunos muchachos ganen mucha más plata de la que ya tienen. Bravo, nos estamos yendo, es el último, le quité los 30. No le puede quitar porque el Estado está en retirada, pero va a volver el Estado. Y la función que tiene en los clubes privados la va a volver a cumplir el Estado, porque si el Estado no vuelve y no regula, en todos los órdenes, no solo en el tema del deporte, yo coincido con Scioli que el deporte es una función social, sí, el Estado tiene que volver. Perdón, pero yo quiero decir, hemos estado hablando de todo esto, pero hemos estado siempre poniendo el acento en el fútbol. Y si hablamos de deporte tenemos que ver qué hace la sociedad anónima, tal cual como está concebida, con los otros deportes amateur y con la asistencia social y atlética que necesita cada uno. La vamos a seguir porque no termina aquí. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, hay más llamados ahí que no podemos leer. Les agradecemos mucho, sé que estamos sobre el tiempo. Mi nombre es Alberto Nadra, esto es Política en Acción y los esperamos el miércoles que viene a las 23 horas.